Bienvenidos a Puntadas al Azar. Bienvenidos a este episodio especial donde vamos a cerrar lo que es la temporada 1, que es estadística descriptiva, y vamos a dar inicio a la temporada número 2, que es la estadística bivariada. Entonces, para festejarlo, he traído a dos grandes amigas desde hace más de 15 años. Las tres estudiamos la maestría en estadística aplicada en Monterrey, Nuevo León. Así que sin más preámbulo, está aquí Cristina Vázquez García y Ekaterine Bojorquez Jaramillo. Bienvenidas. Hola. Hola. La primera pregunta, ¿por qué decidieron estudiar la maestría en estadística? Bueno, de cierta manera era una forma de aterrizar ciertas cuestiones teóricas que ya habíamos visto en la licenciatura y ampliar un poco el panorama. Dentro del programa de estudios que me llamó la atención fue en el TEC de Monterrey, ya que estaba muy vinculada pues a lo que eran las áreas industriales y la parte de ciencias sociales. Entonces el programa pues es muy completo y esa fue una de las cuestiones por las que yo continué con mis estudios en materia de estadística. Pues miren, yo la verdad, sí, soy sincera, no sabía a lo que iba, no sabía al mundo en el que me estaba metiendo. Si bien es cierto que yo estudié ingeniería, sí, la ingeniería industrial, pues gran parte de lo que veíamos en la carrera era el uso de estadística. Usábamos estadística de muchas formas y de hecho ahí fue como que el primer encuentro que yo tuve con el área. Nos iban diciendo sobre la parte de producción, que cómo íbamos a medir, cómo íbamos a observar los defectuosos, los no defectuosos, que cómo debía ser tu producción. Esa parte me inquietaba mucho y yo estaba como que muy interesada en el área de calidad. Sí, entonces buscando una especialización o en este caso un posgrado, me topé con la maestría de estadística. De hecho, yo no tenía ni idea que de todo el área social, cómo intervenía, ¿no? Ahora, ya estando ahí, te das cuenta que no nada más es el área de ingeniería, no es el área de social, aparte está el área de negocios, todo lo que era la economía, toda la parte médica. Entonces, es como, en lugar de irme a algo muy específico, al contrario, me fui a algo mucho más grande. En cualquier área en la que a mí me interesara trabajar posteriormente al estudio, pues iba a poder lograrlo. Tal es así que terminando la maestría, en lugar de dedicarme al área de ingeniería, me fui por el área de marketing. Y entonces yo estuve más de 10 años trabajando en el área de marketing haciendo estadística, nada más. Sí, era parte de una de las cosas que dije yo, bueno, de aquí a donde vaya, donde quiera yo puedo ir a hacer o a utilizar lo que me tocó estudiar. Ok. Fíjate que acabas de tocar un punto muy importante porque la segunda pregunta que les tenía para el día de hoy era justo si en algún momento se arrepintieron de haber estudiado estadística o de haber elegido a la estadística. Ahí voy. No, para nada. Ahí voy. No, para nada. Y créeme que conforme pasa el tiempo, al menos yo estoy centrada pues estoy trabajando en una paraestatal y obviamente aunque no existe el perfil como tal, como de un puesto de estadística como tal, las aplicaciones son demasiado amplias y también me he ido a lo que es la parte de, los últimos años han sido de inteligencia del negocio y también he aplicado mucho lo que es el control estadístico de procesos. Entonces, cada día se va ampliando más, digamos, todo el abanico de aplicaciones, al menos en donde yo trabajo. Entonces, por supuesto que le veo las grandes aplicaciones también, por ejemplo, externamente ahorita con las cuestiones estas de pandemia, las aplicaciones que puede haber de estadísticas son infinitas. Entonces, claro que no es un arrepentimiento. Incluso creo que hace falta mucha gente, mucha más gente que se dedique a esto. ¿Y tú, Katy? A ver, habiendo terminado, no me arrepentí. Realmente sentí estaré haciendo lo correcto
cuando iba en el trayecto, durante el estudio. Decía yo, sí será algo que lo que yo pueda aplicar realmente, porque pues a final de cuentas la maestría era estadística aplicada y veíamos muchas cosas reales, pero decía yo, lo que dice Cristina precisamente, ¿en qué puesto me veo yo que no se llame el experto en estadística y que lo vaya a aplicar, ¿no? ¿A dónde me voy a ir y cómo y cómo me voy a desarrollar? Porque ¿qué hago yo? ¿Cómo me vendo? ¿No? Y cuando ya sales, te das cuenta que muchos se pelean por alguien así, que como dices tú, no es que necesitemos más gente que estudie estadística, sino más gente que sepa de estadística, que muchas veces se nos hace muy sencillo hablar de datos, de porcentajes o de resultados, y que a final de cuentas, pues dices tú, creo que le falta un poquito más de enfoque o a lo mejor, digo, para mi gusto, tendría que saber un poquito más cómo aplicar ese resultado, ¿no? Pero yo creo que así como arrepentirte, no, al contrario, te abre muchos panoramas, te deja un campo muy, muy abierto. Siendo ingeniero puedes entrar a cualquier área social, ¿sí? Siendo igual, haber estudiado algo social y tú tienes una acentuación en estadística, puedes llegar sin ningún problema a una industria. Entonces, creo que lejos de encasillarte en un área, te abre el panorama, ¿no? Fíjense que yo ahí les voy a recordar a un gran profesor que tuvimos, porque la verdad es que era muy buen profesor, pero yo creo que sí nos hizo padecer con álgebra lineal. Ah, no, claro. Y en esos momentos de mi vida, yo sí llegó un momento en que dije, ¿será que esto es lo mío o no lo es? Cuando soñaba yo con demostrar teoremas, ¿se acuerdan? Que no sabíamos, o sea, a veces yo no sabía cuál era el proceso para demostrar algo. En ese momento sí me cuestionaba si realmente era algo a lo que yo me iba a dedicar, ¿no? Yo creo que también la parte, por ejemplo, también recuerdo mucho a uno de nuestros compañeros que él trabajaba ya en la industria y aparte cursaba lo que era la maestría. Y él, recuerdo que tomaba clases con nosotros en la tarde y al otro día en su trabajo él ya estaba aplicando. Entonces, esa conexión que nosotras no teníamos al ser estudiantes 100%, para este tipo de materias hace mucha falta tener como que esa visión hacia afuera, y era lo que no teníamos y por eso pues nos llenábamos de dudas, pero yo recuerdo que todo lo que veía en la tarde, el otro día ya lo estaba aplicando, ¿no? Entonces, pues era mucho más fácil aterrizarlo y sentirte muchísimo más seguro estando como él que como nosotras, ¿no? Que luego no le veíamos ni pies ni cabeza a los teoremas. Recuerdo que Katy decía, si esto ya está demostrado, ¿para qué quieren volverlo a demostrar? Katy, me acuerdo perfecto que era lo que decían, ¿no? Pero bueno, todavía me lo dicen, mis alumnos. Si ya lo demostró alguien, ¿por qué? ¿Por qué no yo demostrar? ¿Yo otra vez? ¿Por qué otra vez? ¿Quién soy yo para ponerme contra Gauss? Nadie. Así es, nadie. Esa parte, ¿no? Pero sí es muy aplicada y la gama es súper amplia. Y insisto un poco en el tema. Ahorita el tema médico he escuchado que tiene grandes aportes la estadística. Sí, y fíjense que ahí es un poco ¿no? Esta variedad que hay en el área estadística, donde está, digamos que la estadística más pura, como más pegada a las matemáticas, ¿no? Que hay muchos estadísticos teóricos en ese sentido, y estamos por otro lado los estadísticos aplicados, donde no es tanto la parte matemática, obviamente estamos apoyados ahí, pero es más bien hacia dónde la ocupo o hacia dónde la llevo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es bastante importante. Y bueno, esto me lleva a una pregunta también que me gustaría que me respondieran. ¿Cómo fue conseguir trabajo? O sea, tuvieron que explicar lo que decía Katy hace un rato, ¿no? Tuvieron que explicar qué hace un estadístico. ¿Cómo fue esa experiencia de mandar tu currículum y decir soy estadístico y sé hacer tal o cual cosa? Voy. No voy. Mira, yo tuve la gran suerte de que
la persona que recepcionó mis papeles en este lugar era una persona que tenía mucha experiencia dentro de la industria. Era una persona que venía de una industria privada y que lo había hecho muchos años. Nada más que pues ahorita ya estaba en un puesto directivo y a esta persona a la cual estimo muchísimo, a este ingeniero Francisco, no le tuve que explicar nada. Él tenía muchísima claridad en lo que quería y en lo que esperaba del trabajo de una estadística. Fíjate que a mí me tocó el momento en el que la empresa subcontrataba el servicio. Ellos se dedicaban a hacer estudios de mercado tal cual, estudios de opinión y estudios también en el área privada. Entonces, ellos siempre subcontrataron esa parte del hacer el estudio, el hacer el muestreo, el levantar los datos, analizar la información, y a ellos les daban como un producto tal cual el resultado. Entonces, cuando la empresa ya no podía seguir subcontratando porque donde lo subcontrataba ya no podía ofrecerles el servicio, fue como a mí me sugirieron, ¿sí? Me pusieron en contacto y dice, yo te voy a poner con una persona que te pueda ayudar a desarrollar esa área. Y entonces cuando yo entro a la empresa, pues no hay nada donde me digan, tú vas a hacer esto o tú te vas a dedicar a esto otro, sino simplemente fue, yo quiero saber la opinión de toda la ciudad o de una parte o de una colonia o de estos consumidores y tú ayúdame. Entonces a mí me tocó desarrollar el área, ¿sí? De cero, yo empezando de cero tenía que desarrollar el hecho de, y ahora sí, apegarte al método científico. ¿Cómo voy a hacer el levantamiento? ¿Cómo voy a obtener un tamaño de muestra? ¿De quién me va a ayudar a hacer las encuestas? ¿Cómo voy a preguntar? O sea, desde lo más básico, porque al final de cuentas a mí me dan 3 objetivos, tal cual, 3 bullets. Ese es tu estudio. ¿Qué vas a hacer? Oye, si ya voy a ir a la calle y si ya voy a andar con gente en el campo, pues no nada más le voy a preguntar 3 cosas. Déjame ver qué más variables yo puedo ampliar para poder dar un panorama completo y poder dar información pues por segmento, por edades, por género. Entonces, toda esa parte a mí me toca desarrollarla. La verdad es que la persona que a mí me contrata es tal cual el que hacía, pues digamos, la parte de comunicación y no tenía ni idea de lo que era estadística. Yo terminé dando esa cátedra ahí. Primero, fueron mis primeros alumnos. ¿Por qué necesitamos hacer 1000 encuestas? ¿Y por qué ocupas a 5 personas y a poco esas 5 las vas a supervisar? Pues claro, porque la encuesta tú quieres que la respuesta sea lo más veraz. Imagínate que 3 de ellos te mientan. Híjole, pues nada sirve, todo vas para atrás. Entonces, esa parte a mí me tocó desarrollarla, pero lo que la persona pedía no tenía ni idea de qué pedirme, ¿sí? Entonces, tú estudiaste esto, tienes que saber hacerlo. Y yo tuve la confianza plena, o sea, de su parte, de lo que yo le decía, me lo podía creer y a veces decía yo, ay, me regresaba al libro, ¿no? ¿Estaré diciendo yo algo real? No, y siempre tocando base, obviamente, con algún experto. O sea, no me daba yo el lujo de decir, sí, o sea, no era tan soberbia como para decir, yo lo sé hacer. No, siempre tocando base con alguien que ya lo había hecho antes. Y ahí era muy importante tener otras empresas que se dedicaran a lo mismo. Empezamos a ir a congresos, empezamos a ir a pláticas, es decir, me seguí preparando y seguí investigando cómo lo hace el INEGI, cómo lo hace las empresas, las grandes, ¿no? Que nosotros éramos una empresa pequeña y él estaba desarrollando el área. Yo dije, yo no puedo quedar mal, porque pues además de todo te gusta lo que estás haciendo, ¿no? Eso es algo de una parte primordial. Sí, yo creo que eso es, bueno, de las ventajas y condenas de nuestra carrera, ¿no? Porque nunca puedes dejar de estudiar. También me ha pasado estos usos y costumbres de algunas áreas en específico de utilizar una técnica porque se ha utilizado por siempre y a lo mejor no es la más adecuada. ¿Cómo le hacen ustedes para plantear su punto de vista y tratar un poco como de erradicar estas prácticas? Sí, bueno, a mí me pasó
que los primeros encuentros con los datos de esta industria, pues resulta que pues uno acostumbrado a todos los métodos bajo normalidad, ¿no? Y tenían establecidos, digamos, unas hojas de cálculo de seguimiento con esos principios. Y resulta que estos son fenómenos que no tienen un comportamiento normal. Entonces, ¿por qué? Porque pues simple y sencillamente eran producciones por baches, eran otro tipo de distribuciones, incluso tiempos, y que eran, son exponenciales netamente la modelación o las herramientas. Y llegar a cambiar eso y explicarlo fue bastante complicado. Pero los jefes no ponían tanta atención. Entonces, lo que me pedían era capacita a los demás. Y también me tuve que dedicar a esa parte un tiempo de capacitar a los compañeros que lo estaban aplicando para que pues conocieran, digamos, las otras herramientas de control estadístico que no eran bajo normalidad. Entonces, parte de la solución fue capacitar. Pero los jefes en realidad sí tienen como que cierta barrera, porque es lo que también les enseñan en la escuela. Casi todos son ingenieros químicos y lo que le enseñan pues es, digamos, los elementos más básicos o las herramientas más básicas. No tienen la profundidad en el conocimiento. Y sí, fue bastante complicado al principio. Poco a poco se fue arreglando, pero aún así, sí, yo sí me topé con esas barreras de conocimiento, ¿no? Pero tampoco tendrán del todo la culpa, sino que digamos que es la manera en lo que ellos habían aprendido en la escuela. Entonces ellos el uso de la mediana lo desconocían, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Entonces sí fue abonarle mucho ahí a ese terreno, ¿no? Poco a poco fui cerrándolo, pero sí me llevó tiempo y ya después me cambiaron, ya no me dedico a eso, ¿verdad? O sea, ya no estoy enfocada a esa área. Igual también otra parte que también me tocó ver fue laboratorios. Entonces, aquí la parte de metrología era muy, muy fuerte también. Y lo mismo, aleatoriedad no la conocían. Ellos agarraban y medían una muestra tras otra, nada de hacer un estudio preparado, ¿no? Te digo, y también tuve que dar cursos ahí para que prepararan sus estudios de medición, los famosos RIR. Pero fíjate, la escuela también tiene un poquito de, o sea, ¿de dónde viene el ignorar la aleatoriedad? O sea, es correcto. Es un bullet que te dice, tus datos tienen que ser aleatorios, pero jamás los pusieron a sacar datos aleatorios. Claro. Entonces, ellos trabajaron con datos, tráete 20 datos, hago mi análisis con mis 20 datos y nunca los pusieron a sacar datos aleatorios. Claro. Es una práctica que realmente no se hace en la escuela y que deberíamos de empezar a hacer, ¿verdad? Sí, pues fíjate que a mí me tocó también digamos, donde yo trabajé en la agencia de investigación, me tocaba hacer estudios de opinión y hacíamos marketing político. Entonces, ¿te imaginas ya quiénes son los clientes? Pues es personas que quieren llegar a un puesto. Por alguna razón, a lo mejor están o no están capacitados, eso ya no nos tocaba a nosotros averiguarlo. Pero sí nos tocaba medir, por ejemplo, el nivel de recordatorio, cuántas personas lo conocían, cuántas personas opinaban bien de él, cuántos lo fueran a preferir en las urnas. Y a ellos lo único que les interesaba era saber el numerito, el dato, ¿sí? ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje me prefiere? Y le daba igual que a él lo preferiera el 30% y que al otro el 28%. Entonces ahí es donde dices tú, a ver, espérame, tenemos que hablar de un intervalo de confianza. Y entonces ahí es donde dicen, no, es que a mí no me interesa eso. Yo voy arriba porque estoy 2 puntos arriba. Y dices tú, pero ¿qué margen de error trae la encuesta? Bueno, quería más bien hacer mi gráfica con intervalos y me decían, no, o sea, barrita. La barrita de 30 contra la barrita de 28 y le aplaudimos porque el cliente va arriba. Y yo, pero si nuestro intervalo de confianza es del 3%, esto se nos cae y realmente están empatados. Explicar esa parte sí nos costaba trabajo.
a lo mejor más al cliente, porque él siempre quería verse arriba. Lo mismo pasaba cuando iba abajo, ¿sí? Y le decía yo, pero es que no está tan abajo. O sea, cualquiera de los dos podría llegar está en el mismo nivel, pues es lo que le llaman ahora empate técnico, ¿no? También llegaban queriendo un servicio y me decían, yo quiero hacer 500 encuestas. A ver, no, ¿cuál es tu objetivo? ¿Quieres hacer un estudio? El estudio puede ser a través de una encuesta, puede ser a través de un estudio cualitativo, y esa era la parte que yo empecé a desarrollar ahí. Dices tú, a lo mejor te interesa más lo cualitativo, necesitas tener, no sé, un grupo de enfoque, pero si tú quieres el área cuantitativa, ya tú quieres saber algo en general, algo que quieres saber cómo funciona la población. Y entonces le digo yo, ¿y por qué quieres 500? O sea, ¿quién te dijo que 500 era lo mejor? Habría que ver precisamente esto, con qué margen de error lo vas a contar, cuántas preguntas vas a hacer, cómo lo vas a desglosar, y entonces ya yo te diré si son 500 o son 1000, ¿sí? O con 300 tienes. Pero sí me tocaba la parte de que, bueno, ¿saben qué? ¿Cuánto me sale hacer 5000? Ay, espérame, ¿para qué tantas? Es demasiado esfuerzo, demasiado recurso, pues digamos, perdido. No necesitamos tanto. Entonces, esa parte sí me tocaba como que, pues hay que primero informar, hay que hacer como que una especie de clase en donde ya le vas explicando a la persona cuándo puedes hacer o cuándo no puedes hacer, y no simplemente es porque yo quiero hacerlo, ¿verdad? Claro que hay todo un marco y un proceso y obviamente no todos somos expertos en estadística y obviamente de lo que se trata es de que tú consultes con una persona que sabe y no des por sentado que lo tienes ahí porque lo han hecho siempre así, ¿no? Y bueno, la última pregunta que tengo ya para cerrar este episodio es, ¿qué le recomendarían a una persona que está interesada en estudiar estadística o está interesada en temas estadísticos? Yo creo que el crecimiento del conocimiento en materia estadística como tal ha sido a pasos agigantados los últimos años, y obviamente hay que estar continuamente actualizándose, porque sí te sorprende ver lo rápido que quedas atrás. Digamos que sabes de ciertos temas y cuando volteas a ver ya hay cosas nuevas. Y insisto, yo migré de esta parte de la industria, la estadística industrial, y migré a la parte de business intelligence, y ese salto de conocimiento fue realmente lo tuve que hacer en muy poco tiempo y a marchas súper forzadas, ¿no? Entonces, en parte sí hubo una especie de descuido de mi parte en no actualizarme cada año o tenerlo como propósito, ¿no? Y pues, que tienen que investigar de los programas, bueno, que actualmente abarcan todo, que abarcan las herramientas más nuevas, los tópicos nuevos como el Big Data, toda esta parte que estos programas que existen en el mercado, pues les incluyan estos temas, ¿no? Porque sí está muy utilizado hacia afuera, ¿no? ok. Pues mira, yo no sé bien qué podríamos recomendarle a un alumno que esté interesado, porque a mi parecer, o al menos lo que a mí me toca ver, es que cada vez hay menos interesados en esta área. Como a nosotros nos interesa, le conocemos y nos dedicamos a esto, vivimos en un mundo a lo mejor un poco ciego, pensando que esto es lo que importa. Es totalmente importantísimo. De hecho, les digo yo ahorita en temporadas de COVID, oigan, es que si la gente no supiera estadística, ¿cómo estaríamos viendo todos estos números? ¿A quién le vamos a creer? Entonces, digo yo, ahorita andan detrás de nosotros, revisando, viendo cómo van a presentar los datos, qué pueden decir y qué no pueden decir. A mí me pasó ahorita en una entrevista que tuve con el director de la escuela, y me decía, ¿qué tanto crees que a los muchachos les interesa estadística? Y yo, cegada en mí, por eso lo estoy mencionando ahorita, cegado en mi mundo, dije yo, es que sin la estadística, ¿cómo tomas decisiones?
con información tú vas a tomar decisiones. Es importante en la industria, es importante en los negocios, es importante para abrir cualquier, o sea, una nueva rama de un servicio, un producto. Tú necesitas información estadística, tienes que saber qué opina la gente, quién lo va a consumir, en muchas otras cosas. Entonces, si tú quieres decir que tu línea de producción va bien, ¿quién te lo va a decir si no son los datos estadísticos, si no es tu gráfico, si no es tu Pareto? Claro. Entonces, para mí, decía yo, esto es algo muy importante. Y me saca un dato en donde le hacen un estudio a un grupo de estudiantes, de universitarios, y resulta que estamos por el 6º, 8º lugar. Entonces, de su currículum, de todas sus materias, creo que anda muy, muy por debajo de la estadística. Y me decía, ¿qué vas a hacer tú para que ellos se interesen en lo que tú les vas a estar mostrando? Y le dije yo, pues sí, ese es mi reto. Eso es lo que a mí me toca hacer, enamorarlos. Fíjate que yo he tenido muy buenos comentarios cuando termino mi clase. Obviamente se les hace ahí una pequeña encuesta a los alumnos y la encuesta es aleatoria y aparte es anónima para que no sepas tú y que no te den o flores o de plano te echen cacahuates, ¿verdad? Entonces, muchos de mis alumnos me dicen que se nota que a mí me gusta la materia. Y eso es una de las cosas que creo primordial para que nosotros podamos enamorar a ellos, ¿no? De que si te ven que a ti te gusta, si ven que te apasiona, si realmente sabes de lo que estás hablando y no te aprendiste como que el diálogo nada más para darla en la clase, eso ellos lo perciben. Y a lo mejor yo sé que no todos se van a ir a dedicar a esta área, pero sí notan sí notan la importancia que tiene, ¿no? Y ese es el reto que yo le decía a mi director, tengo que enamorarlos y tengo que hacer que se interesen en esto. Como una de las materias que yo les estoy dando a los chavos de universidad tiene que ver con todas las áreas, digamos que es de tronco común, habla acerca de la interpretación de la información estadística, pues yo puedo hablar de todo. Puedo hablar de deportes, puedo hablar de medicina, puedo hablar de estudios que se realicen actualmente. Yo así doy mis clases ahorita, pegado en el Google, buscando estudios, mira qué dijo este periódico, mira qué dijo este otro, para que ellos se empapen de información. Tomaba una conferencia ayer de la escuela de mis hijos y el expositor decía puros datos estadísticos en estudios que habían realizado la universidad en una universidad en Estados Unidos, una universidad en Alemania, una universidad, o sea, en todo el mundo, él traía estudios, tal cual estadísticos, y él no tenía interés de darles información a los papás, o sea, cómo se hacían los estudios, pero más bien traía el resultado. Y entonces me quedo yo como experta diciendo, oye, te va a ayudar a tomar decisiones. Si a ti te dicen que hay un problema y ese problema se está acrecentando cada vez más, pues vas a poner atención en ese problema. Pero ¿quién te lo va a decir? ¿Quién va a traerte esa información? Entonces, esa es la parte que digo yo, me toca a mí como maestra podérselos transmitir a mis alumnos. ¿Cuál es el área en el que ellos se van a especializar? No lo sé. Y probablemente no sea estadística, pero de que lo van a ocupar, ¿no? Entonces, para jóvenes que se dedican o que se quieren dedicar a la parte estadística, pues una de las cosas que ya hemos mencionado, el área el campo de trabajo. En muchos lugares están requiriendo de personas que sepan manejar números, que puedas tú analizar. Me pasa con, pues mi esposo trabaja en la industria y él a veces tiene dudas. Oye, ¿cómo haces un análisis de estos? ¿Qué necesitas que los datos cumplan? ¿Cuáles son los supuestos que se tienen que cumplir? Y todo eso dices tú, pero si tú lo estás aplicando, ¿no? Entonces ni modo de mandarlo al libro, pues claro que no, ¿verdad? Ya le vas diciendo y le vas mostrando y precisamente eso, ¿tus datos son normales? Si no son normales, exactamente. Olvídate, es como que la no. primera pregunta, ¿no? Así es. Y los alumnos precisamente piensan que todos van a seguir la curva, ¿no? Entonces yo le dije, ¿ya hiciste la gráfica? ¿Ya te dijo que sí, la prueba de normalidad?
Y entonces, ¿qué hacemos? No, pues nada, te regresas o los transformas, o a ver cómo, ¿verdad? Pero le tienes que hacer algo a los datos. Y ya si de plano no son normales, pues trátalos de una manera distinta. Pero sí creo que nuestra labor ahorita es como que dar a conocer la importancia de los datos, ¿no? De la información. Así es. Sí, de obtener, digamos, conclusiones verídicas, ¿no? Que reflejen la realidad, y de eso depende el método que nosotros estemos ocupando, el método correcto para llegar a conclusiones correctas. Claro, y yo eso es lo que veo, ¿no? Porque estamos en un mundo donde la información es abrumadora, de verdad, estamos rodeados de información por todos lados y la principal decisión es qué es verdad y qué no lo es, ¿no? O qué parece verdad, si no aspiramos a llegar a la verdad, por lo menos, qué es lo que parece verdad y qué es lo que no. Y yo creo que en ese sentido, pues la estadística es una de las herramientas más básicas que tenemos como humanidad para tratar de llegar a esos puntos en común. Entonces yo creo que hoy más que nunca la estadística, te vayas a dedicar o no a la parte profesional del asunto, debemos de conocerla como una herramienta básica a nivel de estudio medio superior, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros, cualquier ser humano debería de ser capaz de tener los mínimos conocimientos de estadística para discernir sobre la verdad o la veracidad de una información, ¿no? Y pues esa era mi última pregunta el día de hoy, aparte de verlas y de saludarlas y que me encanta que hayamos podido tener esta plática a distancia. Ay, sí. Y volverlas a ver, sí. No saben, es una delicia. Ay, gracias, Dianita. Tengo muchísima información que pongo disponible para quien también la requiera, ¿no? Para empezar a explorar lo que es un análisis de datos, y vuelvo a lo mismo, de todo tipo, normal, no normal, exponencial, de todo tipo de fenómenos raros, yo aquí los tengo, ¿no? Outliers y de todo, aquí hay mucha disposición en ese sentido, ¿no? Y sobre las nuevas tendencias, que son las que he estado trabajando últimamente. Sí, que yo creo que esa es otra conversación aparte, ¿no? Ciencia de datos, Big Data, en fin, ¿no? Todos esos límites entre la informática y la estadística que quedan ahí como en el tintero. Pero pues ahora sí, chicas, fue un placer verlas. Estamos cumpliendo el tiempo en forma con esta hora. Sí, y ojalá que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Y porque nadie es perfecto. A ver, sí, ¿verdad? A ver, pero sí, les voy a avisar porque estas están hablando. Pasó una... A ver, tiri.